stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Tengan buen día, chicos. El día de ahora les traigo un proyecto que tenía ya mucho tiempo de quererlo hacer. Estuve preparándome por mucho tiempo con los materiales, con las plantas, con las ideas. Yo tengo la idea ahorita de preparar un techo verde. En mi casa tenemos un grave problema de calentamiento por el sol. Nosotros tenemos, dos tipos de techos. Está el techo normal de teja y también tenemos el techo de lámina, de esa, pues, Cincalún, que le dicen, lámina Cincalún, que es de aluminio, prácticamente refleja un poco la luz del sol, pero siempre se calienta un poco. Entonces, en el interior de la casa se mantiene siempre una temperatura entre cálida y caliente a veces, y a veces puede ser hasta insoportable. Entonces, yo hace mucho tiempo me venía puesto a pensar de cómo poder hacer para evitar ese recalentamiento de la casa. Porque es lógico, la lámina se calienta y transmite el vapor, el calor al interior, calienta el aire y mantiene el aire caliente por bastante tiempo. Incluso en la noche se mantiene muchas veces el ambiente interno de la casa se mantiene caliente. Entonces me puse a investigar y me interesó mucho, y es por lo cual estoy haciendo este video referente a techos verdes. El objetivo de este video es simple y sencillamente realizar un proyecto que tenía pues muchas ganas de prepararlo para pues solventar el estado de mi casa, el problema de la temperatura, y experimentar. O sea, me gusta mucho experimentar con muchas cosas diferentes, y en este caso me llamó la atención eso, lo de las plantas, para poder un techo sobre una lámina caliente. ¿Qué planta podría resistir eso? Y como también me gusta el lado de la jardinería, entonces estuve probando diferentes tipos de plantas. Desde luego no quería cactus, o sea, lógicamente los cactus sí resisten la temperatura, y tal vez teniendo arriba algún tipo de maceta o algo, podríamos poner pues cactus sobre el techo y de alguna manera pues evitar que caiga tan de lleno el sol, y el cactus resistiría muy bien eso. Pero no quería eso, yo quería algún tipo de planta menos invasiva. Lo que yo no quería es que hubiera arriba algo en lo cual yo no pudiera movilizarme. Desde luego el cactus hace eso, porque las espinas evitan de que vos los puedas manejar fácilmente. Aparte, el cactus se puede llegar a ser muy grande, y aunque se puede reducir cortándolo, consideré que no era una buena planta para comenzar eso. Por cierto, yo tengo unas plantas de cactus ahí, cactus normal, o sea, de grande. Entonces, como esta que les voy a poner en la imagen ahorita, de ese. Entonces el tipo cactus que usan para comer en México me parece muy bien, o sea, tiene ese uso, pero como que si no complacía totalmente lo que yo necesitaba, que era algo que se pudiera mover fácilmente, que se pudiera transportar, que no necesitara mucha... Bueno, por cierto, el cactus no necesita mucha tierra, pero en este caso necesito algo que requiera de muy poca tierra. Entonces me puse a pensar y a probar las plantas, y casualmente yo tenía una planta que se llama Roea spatacia, así se llama. Tuve que verlo porque la verdad que el nombre se escribe raro. Y comencé con la idea de usar esta planta para poner un techo verde con este tipo de planta. Porque resulta que la planta yo la tuve un tiempo en una maceta es una caja, no era ni maceta, era una caja con muy poca tierra. Y yo la dejé encima de unas láminas. Yo la tenía como de menos la planta y la puse ahí, porque prácticamente este tipo de planta se ve más que todo como una plaga del monte, pero tiene un color característico muy bonito, y les estoy enseñando imágenes de ella para que la vean. Este color de planta morado y todo así se ve bastante bueno. Es una planta ornamental, pero no genera ningún fruto, o sea, simple y sencillamente es una planta un poco invasiva. Pero el detalle que yo noté en esta planta, de que tan poco interés le tomé con el poquito de tierra que tenía la planta, que la dejé descuidada y muchas veces no la regaba. Entonces, donde yo la había puesto, ninguna otra planta había resistido tanto, porque la lámina que estaba allí generaba bastante calor. Y me puse a pensar, ¿qué sería de esta planta si la ponemos por cantidades? ¿Me entienden? O sea, por cantidades grandes, como de una superficie, de un techo.
O sea, si resiste tanta calor en este lugar donde lo había puesto, realmente el reflejo del día le pegaba a la lámina y directamente la lámina estaba a pocos centímetros lateralmente de ella y la planta no reaccionaba, era como que si me da igual, o sea, y me puse a pensar, y este tipo de planta, o sea, tan resistente es y se ve tan frágil, pero realmente es muy resistente. Entonces decidí comenzar a sembrarla así en diferentes partes, en diferentes cajas, para multiplicarla. Y resulta que sí tarda un poco, tardan algo normal, pero se multiplica bastante bien. Al punto de que yo ya tenía una buena cantidad y decidí sacarla a la acera. Hay una parte como que sí es jardín que se está sembrando ahí en la calle. Y en este pequeño jardín, digámoslo rebuscado, lo logramos multiplicar al punto de que generó bastante y la extendimos un poco más. Mejor dicho, lo pasé por el otro lado porque era como que realmente sabía que lo iba a ocupar en un futuro. Porque como les digo, es un proyecto que me vengo pensando desde hace mucho tiempo y que es tan experimental que necesito diferentes maneras para hacerlo. Entonces, solo para agrandar un poco el tema, porque la verdad es de que es un proyecto muy complejo, un techo verde, que es lo que queremos hacer ahora, o se le llama cubierta verde también, o cubierta jardinada. Sacado de Wikipedia dice que es un techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado, con una membrana impermeable, puede incluir otras capas que sirven para drenaje, mitigación y barrera de raíces. En pocas palabras, es un techo que ayuda tanto a la ecología como al ahorro en muchos factores. Por ejemplo, si en mi caso yo tuviera aire acondicionado, con un techo verde sería mucho más sencillo mantener la casa fría, con poco uso de energía del aire acondicionado, no poniéndolo al máximo, por ejemplo, para mantener siempre una temperatura agradable a los habitantes de la casa. Entonces, o en mi caso, como no tengo aire acondicionado, para mantener un ambiente agradable y, si es posible, usar la menos cantidad de ventiladores, ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es un techo verde. Hay bastantes ventajas, la verdad, porque por la principal razón que lo estoy ocupando yo es por el simple hecho de que necesito refrescar el interior de la casa, como un proyecto que me lo he planeado, pero también te da otras ventajas que yo me puse a pensar después que serían muy útiles para lo que es un techo verde. Resulta de que arriba del techo no se puede sembrar nada más. O sea, realmente es un proyecto experimental en el cual fuera bueno sembrar otro tipo de plantas, pero por ejemplo, si quisiera sembrar árboles de chile, por ejemplo, la temperatura es tan alta, yo tengo un árbol de chile, no está ni en el techo, sino que está así a un lado, en el patio, al suelo, cuando le cae el sol solamente de las 10 hasta como como desde las 8:30 como hasta las 2 o 3 de la tarde. A las 12 del mediodía, el chilito está triste y no tiene nada que ver con que la tierra no esté húmeda o esté secándose. Está triste porque es tanto la temperatura que genera el reflejo de los muros, el calor y el vapor de la zona del suelo, el calor y el vapor del suelo donde pega el sol, que el palito de chile, pues lógicamente se va a marchitar un poco. Después del mediodía, ya se ve un poquito más vivo, sus hojas más vivas. Fijándome en esta limitante, me he puesto a pensar, ¿qué podría hacer para que el lugar sea más agradable a las plantas? Resulta que yo cuando comencé mi jardín en el patio, las plantas costaba que agarraran vida ahí, porque había muy pocas plantas. Entre menos plantas tenés, más calor va a haber, porque el sol va a pegar en más zonas del patio. Entonces, lo que hacía el sol en ese momento se intensificaba, quizás se multiplicaba el calor y la temperatura de mi patio, porque había muy pocas plantas. Pero fijándome, a medida yo le agregaba más plantas, y eso fue una cuestión de mucho tiempo, casi un año, a medida yo le agregaba más plantas, algunas que no sobrevivían fácilmente en la zona, pronto pudieron resistir. Basándome en esa primicia, me pongo a pensar, ¿por qué no debería ser igual en un techo de lámina, en donde la temperatura es más grande, pero viene el problema, que no puedo comenzar a incorporar plantas comunes como lo hice en mi patio, porque la temperatura ahí es más grande, incluso plantas comunes se pueden ver afectadas por la temperatura alta. Entonces comencé a incorporar esta nueva planta, la que les acabo de enseñar,
me parece que es un muy buen prospecto para que sea tomado en cuenta como una de las plantas principales para iniciar un reverdecimiento del techo. Una vez teniendo, digamos, una buena parte del techo reverdecido, podemos comenzar a incorporar de otro tipo de plantas que sean menos susceptibles al calor. Así gradualmente vamos a ir agregando plantas que cada vez vayan siendo menos susceptibles al calor, y cuando vengamos a sentir vamos a tener tanta cantidad de plantas de que ya no va a haber un calor extremadamente fuerte, porque las otras plantas menos susceptibles ya bajaron la temperatura del sector. Entonces podemos aplicar eso de esa manera aquí también en el techo. Y me parece un proyecto muy curioso porque nos involucra totalmente. Al principio necesitamos generar un abastecimiento de plantas moderadamente grande de una sola vez para que podamos nosotros generar un ambiente, un microambiente a esa cantidad de plantas y evitar de que se queme si son muy poquitas, sino que hay una cantidad más o menos buena de plantas. Y para eso elegí esta planta, porque se multiplica muy bien y en la estructura en la que lo vamos a colocar es como modular. Podemos traer cada vez, agregar de caja en caja, podemos agregar como macetas en macetas, pero son anchas, macetas anchas para que cubran más sector, más área. Y después de eso poder comenzar a recibir las ventajas de eso, como cultivar frutas o verduras y flores incluso, pero como las flores son más delicadas podrían ser hasta el final, pero poco a poco podemos ir llegando hasta ese punto de ventajas. Al principio podrían ser tal vez algún tipo de verduras que sean un poquito más resistentes al sol, de las cuales yo ya tengo algunas señaladas. Si les interesa, pues sigan este proyecto porque vamos a ir poco a poco agregando, experimentando, viendo si es que realmente funciona o si la lámina es prácticamente el enemigo natural de las plantas, podría decir. O incluso mejorar la climatización del medio ambiente, o sea, o de la casa en la que estés. Esto es un proyecto para casas básicas, no son para edificios. Lo que generalmente vemos nosotros son techos verdes en edificios de alta construcción, de alta arquitectura. Entonces nosotros vamos a bajarle a eso, porque nuestra realidad es diferente, porque podemos hacer techos verdes en nuestra casa sin ningún problema, pero cuidando los detalles importantes que las plantas necesiten, o sea, el sustrato, el riego, cuidado con las temperaturas, la humedad, todos esos detalles, la alta luminosidad. Las plantas son susceptibles muchas a eso, que pueden llegar hasta marchitarse, y otras son más resistentes a eso, que le beneficia incluso temperaturas altas o luminosidad fuerte, todo eso. También queremos algún resultado inmediato, ya sea de un jardín, de una producción de frutas, de una producción de verduras, de hortalizas, lo que sea. Hasta plantas de olor podrían ser. Y esto para ayudar también incluso a la economía de nosotros mismos. O sea, podemos aplicar diferentes tipos de plantas que ayuden a corto o largo plazo la producción de frutas o verduras. Podrían ser, tal vez desde luego no vamos a poner árboles frutales porque estamos hablando de un techo de lámina, o sea, estamos hablando de una cuestión que no va a resistir mucho peso. Entonces, vamos a adaptar la producción de lo que necesitamos a lo que tenemos y lo que podemos utilizar. A medida que vayamos viendo en el tutorial, esto lo voy haciendo día a día, todo lo voy a ir subiendo en esta plataforma para que vayamos viendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, muchas cosas me van a salir mal y muchas plantas se me pueden marchitar, pero podemos ir viendo a medida que vayamos escalando cuáles pueden ser los resultados favorables de una implementación de un techo verde para cualquier economía. Desde luego es una cuestión que tenemos que comenzar a hacerla desde ya, o sea, sembrando plantas, sembrando el tipo de plantas que nosotros elegimos para que resista la temperatura, o el que decidimos no precisamente debe ser el mío, que es precisamente la que yo elegí para sembrar, para la que voy a cultivar para comenzar el proyecto. Ustedes pueden tener en su lugar donde viven tal vez una planta muy similar que es de la misma especie que resista a eso, pero tienen que investigarlo. A medida vayamos en el tutorial vamos a ir conociendo diferentes tipos de plantas, las cuales se tomaron a consideración, o tomé yo bien a consideración sembrarlas, por sus capacidades diferentes de poder resistir las temperaturas, de ser más manejables, de ser más trasladables y por muchos beneficios que les vi. Entonces, en los siguientes capítulos vamos a ir viendo ya más práctica, porque vamos a poner en práctica tal vez algún tipo de inventos para ver si podemos sembrar en el techo o hacer más fácil la siembra en el techo, pero solo sea una introducción para que ustedes pudieran entender más o menos por dónde va la situación, porque es un tema bastante complejo que requiere de nuestro entendimiento general. Entonces espero de que puedan seguir viendo los videos
para que podamos seguir informándonos, y suscríbanse para que puedan conocer más de esta gran iniciativa que tengo yo, o sea, porque realmente es un proyecto experimental, pero que necesitamos hacerlo realidad. Entonces estoy muy emocionado por el hecho de querer comenzar ya a trabajar en eso, pero ya que son plantas las que cada vez necesitan nuestra atención, necesitamos llevar el tiempo de ellas. Entonces vamos a ir viendo poco a poco los crecimientos de las plantas, que beneficia cada planta el plantarla arriba del techo, cada fallo que podamos tener lo vamos a ir documentando para que no lo podamos repetir. Sé que puedan también a ustedes tener más experiencia que yo, así que espero sus comentarios también, para si algo estoy haciendo mal, si algo pues, se puede hacer mejor incluso, comentarios de ustedes para saber qué puede ayudar a un techo verde, que tal vez ustedes ya lo implementaron, pero que tal vez no sea de mucho conocimiento. Entonces, para ponerlo como documentarlo en posteriores capítulos de esta serie de experimentos, para que podamos entre todos hacer una guía de cómo hacer un techo verde de la mejor manera, más fácil, más económica y sin complicar tanto. Desde luego estamos ahorita centrados en que es sobre una lámina, porque es más fácil, siento yo, que es más fácil sobre teja, porque tengo teja y se puede sembrar sobre teja, pero sobre una lámina siento que sería un poco más complicado. Así que cualquier comentario que a ustedes se les ocurra, como una idea o una experiencia en la cual les resultó bastante beneficiosa, los estaré leyendo en comentarios para probarlos posteriormente, si es posible, probarlos posteriormente y poder implementar un mejor techo verde que tanto cuide la estructura en la que estamos trabajando, como el crecimiento de las plantas o muchas otras cosas más. Entonces, espero que se suscriban, que sigan la lista de videos que se van a ir subiendo en estas fechas, de todo lo que tenga que ver con el crecimiento de las plantas de este proyecto, para que puedan incursionar más en el área. Y si están interesados, pues también ustedes puedan darle una iniciativa también a su casa. Así que espero que se suscriban y nos vemos en el próximo video. Bye.